Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge de Velasco y en mi calidad de gestor académico le doy la más cordial bienvenida a las conferencias virtuales del mes de julio 2022. Reciban un especial saludo del contador público colegiado Fernando Amau Paucar, decano del Colegio de Contadores Públicos del Cusco. El objetivo de estos webinars es difundir el conocimiento técnico y actualizado de los contadores y al público general. En esta oportunidad tendremos el desarrollo de 3 webinars que son los siguientes. El primero de ellos es la obligación de aplicar las NIF para las pymes a cargo de nuestro colega CPC Ángel Salazar Frisancho. El segundo webinar se denomina cómo manejar los costos empresariales en el entorno actual. Va a estar a cargo del colega CPC Carlos Roberto Mendoza Torres. Y el tercer y último webinar se denomina cambios en el reglamento del beneficio tributario para los establecimientos de hospedaje a cargo del doctor Julio Raggio Villanueva. Cada uno de ellos tendrá una duración aproximada de 50 minutos y habrá un espacio de 10 minutos para que puedan formular sus preguntas a través del Facebook del Colegio de Contadores Públicos del Cusco. En tal sentido, voy a presentar a nuestro primer invitado, ¿no? Él es el conocido contador público colegiado, magíster Ángel Roberto Salazar Frisancho. Él tiene estudios de doctorado en contabilidad y ciencias empresariales. Él es máster en contabilidad en mención en banca y finanzas, y todo esto en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en administración y finanzas en ESAN. Ha llevado el curso de gerencia internacional en la OEA, México, Distrito Federal, auditoría financiera y tributaria en el Colegio de Contadores Públicos de Lima, NIF para pymes por el Banco Mundial y la Fundación IASC en Panamá. Tiene experiencia profesional por más de 35 años, es socio de la Sociedad de Auditoría Salazar Frisancho y Asociados, Contadores Públicos, Sociedad Civil. Actualmente ejerce la labor de docencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Ricardo Palma. Ha sido miembro del Consejo de Facultad y del Comité de Gestión de la Escuela de Auditoría Empresarial y del sector público en la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es expositor a nivel nacional e internacional. Ha sido presidente de la Comisión Técnica Nacional de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Ha sido presidente de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Ha sido decano del Colegio de Contadores Públicos de Lima en el periodo 2003-2005. Ha sido vicepresidente técnico, vicepresidente de afiliaciones y exdirector por Perú en la Asociación Interamericana de Contabilidad. Actualmente es director del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera, CLENIF, y actual asesor y exmiembro del Consejo Normativo de Contabilidad. Es miembro de la Comisión Técnica Interamericana de Gestión Integral de Pequeñas y Medianas Organizaciones de la Asociación Interamericana de Contabilidad, AIC. Ha sido presidente de la Comisión Técnica Nacional de Pequeñas y Medianas Organizaciones de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Por supuesto, nuestro reconocimiento a nuestro colega, él es contador benemérito del Perú, ¿no? Y bueno, entre muchos otros galardones bien ganados, ¿no? Por ejemplo, él es doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Tumbes y miembro honorario de la Sociedad Civil Sembrando Valores y miembro ilustre del Colegio de Doctores en Educación. Como verán, tenemos a un colega con mucha experiencia, con mucho conocimiento, que ha hecho una labor gremial importante también. Entonces, le damos la más cordial bienvenida y su exposición es un tema de mucha actualidad, ¿no? Sobre todo, como van a ver luego de toda esta exposición, esto va a impactar el próximo año, que es la obligación de aplicar la NIF para pymes. Así que bienvenido, Ángel. Adelante.
Eh, Gracias, Jorge. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio de Contadores Públicos del Cusco de la oportunidad que me da de poder estar con los colegas del Cusco. Una anécdota. Por estos brazos, este cuerpo, hay sangre cusqueña. Mi padre y mi madre, que en paz descanse, son cusqueños. O sea, si bien es cierto que yo nací en el Callao, yo tengo la sangre cusqueña, ¿no? Y cuantas veces voy al Cusco, siempre para mí algo nuevo siempre encuentro. Cusco muy bonito y me agrada mucho. Y me da mucha alegría. Y gracias, Jorge, porque por intermedio es que he podido llegar acá nuevamente y poder conversar ahora con los colegas de esta linda ciudad. Eh, Gracias a ti y a todos los que me han invitado. Vamos a iniciar entonces. Voy a colocar. ¿Lo ven? Sí, ahora sí se ve. Si le Sí. puedes dar compartir pantalla completa de abajo, sería mejor. Al costadito de 89% en la parte inferior, o ya está, yo creo, ¿no? Ah, no. Sí, ya está. Sí. Ok, adelante, Ángel. Ya. Vamos a ver. A ver, vamos a conversar, colegas y amigos, este tema, la obligación de aplicar las NIC para las pymes. Vamos a verlo de varios ámbitos, ¿ya? Eh, de un punto de vista legal, de un punto de vista cómo se ve la NIC a nivel de Latinoamérica, cómo entra el tema de educación, la parte institucional, y los principales cambios, por lo menos, son varios, pero los principales cambios que debemos tomar en cuenta en este tema de las NIC, ¿no? Comenzamos entonces, ¿no? A poder ver el tema. Primero, ¿quiénes están obligados, mejor dicho, cuál es la normatividad vigente que norma las pequeñas y medianas entidades según el YASB? Es importante verlo desde el punto de vista del YASB y desde el punto de vista del Perú, ¿no? Dice la NIF para pymes, emitida por el Consejo de Norma Internacional de Contabilidad, por el YASB, se dio en el año 2009, vigente a partir de 2011. Una anécdota, más o menos por el 2004, todavía el tema de los NIF no era tomado en cuenta por el YASB, quizás porque se partía del criterio que debe ser una sola norma. Las normas completas deben estar incluidas las normas para micros y pequeñas empresas. En el año 2004, en San José de Costa Rica, ¿no? Participaron un buen grupo de países de América, de Europa y Asia, y pidieron al YASB que se pueda investigar sobre este tema. El YASB inició, y después de una serie de estudios de investigación y una serie de debates en diversos países del mundo sobre este tema, normó que a partir de 2011 era obligatorio aplicar la NIC para pymes en el mundo, ¿no? Lo dio en el año 2009, obligación para el año 2011. Pero el YASB, que es el Consejo de Norma Internacional de Contabilidad, también señala en las normas que cada 4 años estas normas se deben volver a estudiar para ver si es necesario ampliarlos, comentarlos, cambiarlos, etc. Y es así que se hizo el estudio y en el año 2015, después de 4 años, se vio que era importante hacer cambios. Y esos cambios fueron aprobados que a partir del año 2017 la NIF para pymes actualizada sería aplicable en nuestro país, perdón, a nivel mundial. ¿Qué ha pasado a la fecha? ¿No? Nuevamente,
Han pasado 4 años, de 2015 hasta 2019. A partir de 2020 se comenzó nuevamente a evaluar qué cambios, si es necesario, volver a modificar las NIF. Todo el año 21 se ha hecho el estudio. La semana pasada, ¿no?, se ha visto, ha habido una reunión a nivel de IASB, donde otros temas se ha tocado, ¿no?, en los cambios que va a haber a la NIF para pymes a partir, todavía no se sabe la fecha, pienso que debe ser a partir de 2023, 24, ¿no? Pero lo que sí hay que ver es que se está buscando de alguna manera que haya cierta similitud con relación a las NIF completas, o por lo menos que haya una diferencia más sustancial que se pueda visualizar. Recordemos que el mundo cambia, ¿no? Las NIF completas permanentemente varían. La NIF pymes cada 4 años. O sea, esta NIF vigente que tenemos aquí en el Perú, la de 2015, la iba a aprobar en 2017 en el Perú, esta van a estar vigentes todavía hasta que nazca la nueva NIF. Estimo entonces que la nueva NIF debe ser, me imagino, a partir de 2024. Pero la semana pasada ya se estaba viendo los cambios a nivel mundo. Y nosotros, en el Perú, en nuestro país, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado en nuestro país, ¿no? ¿Cuáles las normas que vigentes para nuestro querido Perú, ¿no? Por otro lado, el IASB, ¿qué dice, no? ¿Quiénes son las entidades que están obligadas o quiénes son pymes? Dicen, son aquellas que no tienen obligación de rendir cuentas y publican estados financieros con propósito de información general. Primero, cuando habla entidades de rendir cuentas, ¿qué nos está diciendo? Ahí le estamos señalando con el dedo, ¿no?, a la empresa. Él dice, yo soy la persona, ¿debo o no debo aplicar, ¿no? Dice que una entidad tiene obligación de rendir cuentas si su instrumento de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público, o una de sus actividades principales son operaciones fiduciarias. ¿A qué se refiere eso? Si una entidad cotiza sus acciones en un mercado público, ¿no?, o realiza actividades, ¿no?, fiduciarias, esas entidades no serán pymes. No serán pymes. Se considera empresa grande. ¿Por qué? Porque como tienen otro tipo de información que presentar, es que para ellos el régimen de pymes no sería aplicable. Siempre pongo como ejemplo que podía dar una idea de acuerdo a IASB. Fíjense, si una entidad, no, por ejemplo, de la empresa propietaria de la marca Coca-Cola, esa marca la conocemos en todo el mundo. La empresa propietaria de esa marca, un supuesto que no cotice en bolsa sus acciones, en un supuesto que no haga operaciones de fideicomiso, sería pyme, desde el punto de vista del IASB. Fíjense la dimensión de la empresa que estoy señalando. Sería pyme. Algo más. Por otro lado, decía un rato antes, ¿no?, que las pequeñas y medianas entidades en un IASB no tienen obligación de rendir cuentas y publican estados financieros con propósito de información general por usuarios externos. Propósito de información general. Recordemos que a nivel de la NIF 1 señala, ¿no?, que los estados financieros de propósito general son los que tienen una estructura única, los que tienen características similares y que son esos externos. Y este tipo de estados financieros usualmente se presentan en forma obligatoria, ¿no?, a las entidades que cotizan en bolsa. Entonces, conclusión. Según el IASB,
entidades que cotizan en bolsa, hacen operaciones de fideicomiso y en consecuencia presentan estados financieros con propósito general, son aquellos que no serán pymes. En consecuencia, todas las demás entidades son pymes, independientemente del monto de los ingresos, del patrimonio que tuviese. Solamente esas dos condiciones es para que no sea pyme. Significa entonces que un grupo corporativo que sus acciones no coticen en bolsa, la matriz, o no hagan operaciones de fideicomiso, sería pyme. Pero ese es el punto de vista del JASB. La NIF-Pymes también te señala que cada país puede normar, ¿no? ¿Cuál es su umbral para considerar pymes? Y nuestro querido Perú adoptó la NIF-Pymes. ¿Con qué norma? El 30 de noviembre de 2010, con la resolución 045, oficializó la obligación de aplicar pymes, la NIF-Pymes en el Perú. Y luego, ¿se acuerdan? Un rato antes le he mencionado que cada 4 años se cambia. A partir del año 2017, a nivel mundial, era su aplicación obligatoria de la NIF para pymes. Nuestro Perú, con fecha 11 de septiembre de 2020, se oficializó la NIF para pymes modificadas en el año 2015. ¿No? Ya a partir de 2020, 11 de septiembre, ya las modificadas de 2015 estaban vigentes. Pero ¿qué ocurre? Y no solamente en nuestro país, ¿eh? En muchos países de Latinoamérica ocurre que cuando el Estado no norma, digamos, con una ley, a veces no la aplicamos. Y segundo, si no existe una institución del Estado que supervise la aplicación, no lo hacemos. Y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? En nuestro país. Miren, ¿de qué año? Del año 2011 es obligatorio, pero la verdad, ¿cuántas empresas en nuestro país realmente han estado o están aplicando a las NIF-Pymes? ¿No? O las que cotizan en bolsa, utilizan las NIF completas, o grupos corporativos que no cotizan en bolsa también utilizan las NIF completas. Pero la gran mayoría de empresas que no están dentro, no son empresas vinculadas, relacionadas, muy pocas son las que aplican. O aplican las NIF completas, o sencillamente aplican las normas tributarias. ¿Qué ha pasado? Viendo esa realidad, el Consejo Normativo oficializó con fecha 17 de diciembre de 2021, o sea, el año pasado nomás, los umbrales para la aplicación de las NIF-Pymes, ¿no? De carácter obligatorio. Si visto que siempre ha sido obligatorio, pero ya señaló esta característica bajo esta resolución del Consejo Normativo de Contabilidad, y que el cuerpo de normas hecho por el Estado ya oficializó la obligación de aplicación de las NIF-Pymes y entiendo que se está coordinando con las entidades de supervisión y control. Básicamente, la Superintendencia de Mercado y Valores del Banco de Seguros, a las entidades que informan lo harán. El tema está, ¿quién supervisará? Entiendo que lo hará bajo el entendido que la ley del impuesto a la renta te señala de que se deben aplicar las NIF, ¿no?, en las empresas que están supervisadas por esta entidad y que revisan de acuerdo a la ley del impuesto a la renta. Y entre la NIF tenemos dos cuerpos de normas, las NIF completas y las NIF-Pymes. ¿Cuál es el umbral entonces para las NIF-Pymes? Fíjense, ¿no? Dice pequeñas y medianas entidades según el Consejo Normativo de Contabilidad, de acuerdo a la resolución número 221, ¿no? Ya sabemos que las que se encuentran supervisadas por la Superintendencia de Mercado y Valores antes de conocer, las que se encuentran supervisadas por la Superintendencia de Mercado y Seguros, Parques y Seguros, no están obligados a aplicar NIF para pymes, sino aplican las NIF completas. Pero el punto B dice, las empresas que tengan ingresos anuales por venta de bienes o servicios iguales o mayores a 2.300 UIT y menores a 150 UIT hacia el ejercicio anterior, no están obligadas a llevar NIF-Pymes. Entonces, ¿quiénes son las que están obligadas entonces? Porque si no cotizas en bolsa, si cotizas en bolsa
si presentas a la SBS y si vendes más de 2.000 UIT, 2.300 UIT, o vendes menos de 150 UIT, no eres pymes. Conclusión entonces, por descarte. Una empresa pyme, ¿no? ¿Quién será? La empresa que venda entre 150 UIT a 2.300 UIT. Dentro de ese rango se consideran empresas pymes en el Perú. Ahora, la UIT que se toma en cuenta es la UIT del 1 de enero. Es decir, en este caso, del 1 de enero de 2022. Ese rango para aplicar la UIT. Y saber cuál va a ser el volumen de ingresos de fin de año para que a partir del siguiente año entre la obligación de aplicar o no aplicar la NIS para pymes. Entonces, si va a estar por encima de 2.300 UIT, haciendo cotización en bolsa, tiene que aplicar las NIS completas. Si va a estar entre los 150 a 2.300 UIT, va a aplicar NIS pymes. Y si está de un sol, disculpe la exageración, a 150 UIT, el Consejo Normativo de Contabilidad está preparando un reporte, un informe de información mínima que estas microempresas van a tener que presentar, ¿no?, a entidades de supervisión y control, a entidades financieras, ¿no? Entonces, fíjense, en consecuencia, aquí hay un cambio cualitativo, ¿no? La generalidad de las empresas van a estar entonces normadas para efecto de llevar información contable. Pero el rango de las empresas pymes son de 150 UIT a 2.300 UIT, serán pymes y tendrán que llevar la NIS para pymes. Ahora, es importante también saber para quiénes está orientado, ¿no? Fíjense, ¿no? Fíjense este rango, ¿no? Hay un cuadro, ¿no?, presentado, preparado por el Instituto Nacional de Estadística, un establecimiento que tenemos aquí en el Perú, al año 2017 y el 2018. Fíjense, aunque claro, cuántas empresas habrán desaparecido con el tema del COVID aquí, pero de todas maneras nos facilita un rango, ¿no es cierto? Y tenemos aquí que microempresas, fíjense, al 2018 son 2.270.000. Pequeñas empresas, 100.000. Grandes y medianas empresas, 14.000. Y administración pública, 7.000. Administración pública son las empresas del sector público que están bajo el régimen de la ley de sociedades. Si nosotros sumamos las pequeñas y microempresas, prácticamente tenemos el 99%. ¿Sí? Y el 1% está entre la administración pública y las grandes y medianas empresas. Fíjense, 14.000 empresas son grandes y medianas. O sea, para ellas estaría orientado las NIS completas. Para 100.000 empresas en el país serían las NIS pymes. ¿Sí? Las microempresas son 2.270.000, que serían las que van a entrar entre el rango de 150 UIT. Sin embargo, al bajar, porque antes, también como comentario, antes el rango no era 2.300, era 3.000 UIT, o igual cantidad de activos. Se ha reducido a 2.300, lo que entiendo que, porque esta es una estadística 2018, a la fecha. Con ese rango, van a aumentar el número de pequeñas empresas. Y también restemos las que han desaparecido por el COVID. O sea, prácticamente son 100.000 empresas las que van a estar obligadas, están obligadas a llevar NIF pymes. Y está de alerta, ojo, estemos alerta, cuando el Consejo Normativo de Contabilidad saque la norma de qué información mínima deben presentar las microempresas. Por eso justamente el título de este conversatorio, ¿no?, obligación de aplicar las NIF. Ahora, ya hemos visto panorámicamente
¿Cómo es en nuestro país? Las normas. ¿Cómo en el mundo de nuestro país? Pero también es importante verlo desde el punto de vista de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque nosotros no somos una isla, estamos inmersos dentro del conjunto de empresas de América, de nuestra región y del mundo. Entonces, ¿qué ha pasado, no? Este proceso de NIF para pymes es a nivel mundial. Entonces, el IFRS, o sea, la Fundación IFRS, en el año 2015 publicó, ¿no? De 138 países, ¿no? A esa fecha, estamos hablando de 7 años, ¿cuántas empresas ya estaban normando o habían normado sobre NIF pymes? Y había ya 114, y hablamos jurisdicciones, 114 países, o sea, el 83%, ¿no? En América, de 37 países, 27 ya tenían normatividad en función a NIF pymes, ¿no? De carácter obligatorio. Entonces, ¿cómo se ha desdoblado y cómo a la fecha ha ido avanzando, ¿no? Este estudio que hizo el YASBI, ¿no? Este estudio que hizo el YASBI a través de la IFRS, de la Fundación IFRS. Dice, en Latinoamérica, 18 países en 2015 ya adoptaron la NIF, como nosotros. Ahora, habría que ver si todos los países la aplicaban, pero nosotros ya la habíamos adoptado, pero no la aplicábamos, ¿no? Dice, países que adoptaron la NIF, ¿no? Aplican la NIF para pymes o NIF completas. Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Uruguay y Venezuela, ¿no? Estos países aplican NIF completas o NIF pymes. Por ejemplo, en Colombia, las empresas que cotizan en bolsa aplican NIF full, NIF completas. Luego, todas las demás empresas aplican NIF pymes. Y hay un grupo de empresas que son como las de nosotros, microempresas, tienen ya los reportes obligatorios que ellos tienen que presentar a las entidades de supervisión y control de ese país. Entonces, fíjense, ellas también, digamos, tienen bien claro la aplicación de la NIF pymes, ¿no? En el caso del Perú, ¿no? Dice, NIF para pymes en base a topes establecidos en activos e ingresos brutos, ¿no? Brasil, Ecuador y Perú. Nuestro país, Ecuador y Brasil, han implementado NIF pymes en función a activos o ingresos brutos o uno y otro. En el caso de nosotros, antes era por activos e ingresos brutos. Ahora solamente es por ingresos, 2.300 UIT. Brasil y Ecuador también tienen esa característica. Pero ojo, por ejemplo, con Brasil. Brasil, por ejemplo, ellos aplican sus propios principios brasileños. Solamente para la empresa que cotiza en bolsa, ellos pueden aplicar las NIF completas. Y Brasil puede aplicar los principios brasileños o también puede aplicar NIF pymes, ¿no? Ecuador sí entró al tema de NIF, ¿no? Por ejemplo, las empresas que no cotizan en la NIF para pymes en la República Dominicana, ¿no? Dice, aplican la NIF para pymes las empresas que no cotizan en bolsa. En la República Dominicana son poquísimas las empresas que cotizan en bolsa, o sea, todas las demás aplican NIF pymes. En caso de Argentina, ¿no? Ellos aplican, ¿no?, la NIF pymes o NIF completas. La que cotizan en bolsa, definitivamente, NIF completas. Pero en Argentina hay empresas que cotizan la NIF, la NIF pymes y empresas que aplican la NIF completa. Ahí, hasta 2015, no hay rangos como en nosotros. Es indistinto. A la fecha sí hay algunos cambios ya, pero a esa fecha era indistinto. La empresa podía aplicar uno u otro modelo, ¿no? En Panamá es libre. O aplica la NIF pymes, o aplica las NIF completas, o aplica sus propias normas. Y su propia norma de ellos más bien está orientado al tema tributario, ¿no? A la fecha, por ejemplo, en
los países de Centroamérica, Salvador, Guatemala, Honduras, que están en el primer grupo, ya están entrando a aplicar las NIF completas. Y en consecuencia, están tomando importancia a las NIF pymes. Países que no han adoptado la NIF para pymes. Por ejemplo, Bolivia y Paraguay, hasta la fecha, ellos tienen sus propias normas. Cuba también. Bolivia, Paraguay y Cuba tienen sus propias normas. Ellos no aplican ni la corriente americana, o sea, los principios contables generalmente aceptados, ni aplican tampoco la NIF completa ni la NIF pymes. Tienen sus propias normas. En caso de México, ¿no? En caso de México, ellos no aplican la NIF pymes, ¿no? Ellos aplican los UGAP o la NIF completa para la empresa que cotiza en bolsa y sus propios principios mexicanos para además empresas. Ellos no quieren saber nada con la NIF pymes. Ellos consideran lo siguiente, ¿no? Hemos conversado a nivel de GRANIC y nos han explicado cuál es la razón. Para ellos, para los mexicanos, consideran que los principios, las normas son una sola. En consecuencia, para ellos no debe haber diferencias ni pymes ni NIF completas. Para ellos es una sola norma, ¿no? Y para efectos de evitar cualquier dificultad, prefieren aplicar las normas mexicanas, ¿no? Esta es una idea global de cómo está a nivel de Latinoamérica, sin considerar en el mundo, ¿no? En el mundo, por ejemplo, Japón la China utiliza las NIF completas, pero todavía no ha entrado, China un poco, pero todavía no ha entrado así a dar cuáles son las características para aplicar NIF pymes, ¿no? En esos países. Y así podemos ir revisando otros países del mundo. Veamos. Si nosotros estamos viendo la necesidad en nuestro país, la necesidad a nivel mundial, es importante ver también la enseñanza de las NIF pymes y cómo los colegios profesionales, la Junta de Decanos y las universidades deben contribuir a la aplicación de la NIF pymes por la obligación legal y por la necesidad de información que tienen las empresas. Dice acá, durante los últimos años, la evolución de la economía se ha manifestado en los negocios y en las inversiones. Además, la acelerada innovación tecnológica han hecho un mundo altamente interrelacionado, para el cual es imprescindible poseer lenguajes y estándares comunes que faciliten el intercambio de información, la comprensión y la confianza entre las entidades de los diferentes países. Claro, el mundo ha cambiado. Cada vez el inversionista conozca dinero en diversos países del mundo, necesita un lenguaje común. Muchas veces viene inversionista, nosotros lo atendemos y ni sabemos quiénes son. Ahora nos comunicamos como ahora lo estamos haciendo, ¿no? No presencial, ¿no? Entonces, la información se requiere un solo lenguaje. El mundo está dividido en dos grandes grupos, los que aplican la NIF y los que aplican la corriente americana. Casi la mayoría de los países del mundo ya están aplicando la NIF. Pero también de la NIF estamos viendo que existen NIF completas y NIF pymes. Entonces, como ello razón, es importante o sale una sola norma o se diferencian cada vez más. Y vamos un poquito más adelante que la gran diferencia sustancial está en la forma de medición. Es por eso, como las pymes son más pequeñas, tienen que tener una normatividad más práctica, pero sin salir de los principios contables. Entonces, es importante ver la enseñanza en diversos niveles, ¿no? Para eso, entonces, ¿no? ¿Qué señalamos? Dice, en tal sentido es importante buscar como un objetivo una razonable uniformidad de las normas de evaluación y presentación, de tal manera que el mundo global pueda contar con un lenguaje común de los negocios, ¿no? Partiendo de ese objetivo, la enseñanza del modelo contable basada en NIC podría tomar en cuenta algunas consideraciones que a continuación señalamos. Lo que aquí pretendemos es ver qué debemos tomar en cuenta para que la enseñanza sea general. Recordemos, en la búsqueda de un solo lenguaje, ¿no? En pregrado, en los primeros años, enseñar la doctrina, lo que es el modelo NIF, ¿no? Luego, enseñar y diferenciar entre las NIF completas
el ANIS Pymes, ¿no? Básicamente en los términos de medición, lo que antes se llamaba evaluación, porque la diferencia, colegas y amigos, está en la medición de la información que uno prepara, ¿no? Y luego ya diferenciar como un curso específico, ¿no? Tanto la ANIS completa como la ANIS Pymes. Me hago una pregunta. ¿Las universidades ya lo estamos haciendo? Yo he podido revisar los sílabos de varias universidades y algunas ni los tocan. O uno los toca un capítulo nada más. Y sin embargo, fíjense, más de 2 millones de empresas son micro y medianas empresas. Y más de 100.000 empresas son medianas empresas. O sea, ¿qué información estamos dando? Nosotros los contadores. Las normas están ahí, pero ¿qué información estamos dando? Ahora, nosotros ya, para los canosos, digo canosos por mí, para los contadores jóvenes, mejor dicho, ¿no? Y algunos canosos como mi persona, ¿no? Estamos hablando de posgrado, ya estamos fuera de la universidad, ya no somos alumnos de la universidad. Entonces, ahí necesitamos actualizarnos, ¿no? Y ahí cumple un papel fundamental las universidades, las entidades representativas de la profesión, nuestra Junta de Decanos, los colegios profesionales. Y es por eso que la Junta de Decanos, los colegios profesionales, y ahora el querido Colegio Contador de Cusco, justamente, ¿no?, está promoviendo, realizando este tipo de conferencias, este tipo de charlas, a efecto de decirles a los colegas la obligación, por ley y por necesidad y por profesionalismo y a nivel mundial, de la necesidad de aplicar esta NIS para pymes, porque es una realidad. Si en 2011 todavía estábamos incrédulos, ahora es una realidad. No solamente por la ley, sino porque el usuario de los estados financieros necesita conocer su información. Ahí destaca la necesidad de la enseñanza de la NIS para pymes, ¿no?, en nuestro país y en el mundo. Aterricemos un poquito ahora algunas principales modificaciones que se dieron en estos últimos años, ¿no?, en la NIS para pymes, ¿no? Por ejemplo, antes no se podía, recordemos, en las NIS completas, la NIS 16 te habla de 2 modelos para poder llevar tus activos fijos, o el modelo de costo o el modelo de regulación. El modelo de costo significa que tus activos fijos siempre lo vas a, desde el momento que lo adquieres o lo fabricas para uso, hasta el final de su vida útil, siempre vas a aplicar, siempre va a tener su valor del costo nada más. Por supuesto, si pierde su valor, vas a aplicar la NIS 36 para ver la pérdida de su valor, independientemente de la depreciación. Y si aplicas el modelo de regulación, tienes que hacer la tasación para actualizar el valor de tu bien. Eso no estaba permitido en la NIS Pymes, perdón, en la NIS para pymes. Pero con los cambios que hubo en 2015, ya, ahora sí es aplicable en las empresas que lleven NIS Pymes a hacer su regulación de activo fijo si ellos lo consideran necesario. Si no, pueden estar con el modelo de costo. Otra modificación, dice alinear los requerimientos principales para el conocimiento de medición de los impuestos de acuerdo a la NIS 12. A la fecha, ¿no?, ya hay un capítulo en la NIS para pymes vinculado al impuesto a las ganancias. Ahora sí hay una coincidencia. Ahora sí tenemos que encontrar las diferencias temporarias, ¿no? Para efectos, se puede hacer el cálculo del impuesto a la renta desde el punto de vista contable, diferenciando desde el punto de vista tributario. Pero ojo acá, cuando nosotros calculamos el impuesto a la renta, de acuerdo a la NIS 12, tomamos todo lo que dice, comparamos la norma tributaria y aplicamos toda la norma tributaria completa. Pero cuando nosotros aplicamos la NIS 12, tomamos en cuenta las NIS completas versus el impuesto a la renta y encontramos, ¿no?, encontramos las diferencias temporarias. Pero si nosotros estamos dentro de la NIS Pymes, teníamos que comparar la NIS Pymes versus el impuesto a la renta, no las NIS completas. Por eso es importante saber
¿dónde vamos a estar ubicados nosotros? O llevamos NIS-PYMES para comprar con el impuesto a la renta, o llevamos NIS completa para comprar con el impuesto a la renta. Lo que significa entonces que no es correcto que todos lo estemos contabilizando de acuerdo al impuesto a la renta. No digo que no compramos el impuesto, tenemos que pagar. La gente tiene que pagar sus impuestos. Pero para eso hay la conciliación entre las normas contables versus las normas tributarias. Entonces es importante que ahora sí la NIS-PYME ya se adapta un poco más con la NIC 12. Los criterios son similares para efectos del cálculo. Solamente se diferenciará en lo que sí norma la NIC completa de la NIS-PYME, ¿no? Dentro de un rato voy a hablar de alguna diferencia, ¿ya? Digo, hay una alineación de los requerimientos principales para reconocimiento y medición de activos para exploración y evaluación de los recursos minerales. Antes, la NIC para pymes no tomaba en cuenta cómo reconoces, cómo hace la medición en empresas, en pymes, que se dedican a la exploración de recursos minerales, oro, cobre, etcétera. No había. Hay una NIC número 6, la NIC completa, pero la NIC pymes no había este tipo de... Ahora, sí, hay una alineación, ¿no? Luego, dice acá también incorporación de un requerimiento de presentar las propiedades de inversión registradas al costo menos la depreciación y el deterioro de valor acumulado de forma separada en el cuerpo de estado financiero. ¿Qué pasa? Recordemos, las propiedades de inversión son los bienes y terrenos, ¿no? Y son bienes que uno los tiene y los alquila. La NIS-PYMES ahora te dice que, por supuesto, una empresa puede tener bienes para alquilarlo. Tenemos edificios y terrenos, ¿no? Y también se depreciará y también se separará la pérdida de valor, ¿no? Presentándose como un cuerpo dentro del estado de situación financiera. Antes no estaba normado esto. Sin embargo, algunas empresas pymes tenían locales que alquilaban. ¿Cómo lo presentaban? Lo seguían presentando como activo fijo. A pesar que es una inversión, ¿no?, en bienes raíces. Ahora la normalidad te señala, ¿no?, cómo presentarlo. O sea, separado. Ya no sería como activo fijo. Un par de diferencias más para poder terminar, ¿no? También nos dice que se incorpora un importe en libros de componentes sustituidos de algunas propiedades planta y equipo. ¿A qué se refiere eso? La NIS 16 de activo fijo nos señala, ¿no?, que cada vez que nosotros, ¿no?, damos de baja un activo fijo, ¿no?, una parte de un activo fijo, mejor dicho, ¿no?, tenemos un activo fijo, ¿no?, e incorporamos, ¿no?, a ese bien, ¿no?, un repuesto que ayude y prolongue su vida útil. Por ejemplo, el ejemplo más práctico, un carro, bajas el motor y le cambias un nuevo motor, definitivamente, si va a prolongar la vida útil del bien, significa que ese valor lo incorpora al bien del activo fijo. Es como antiguamente se llamaba mejora. ¿Pero por qué se incorpora? Porque cumple las condiciones de activo fijo. ¿Cuál es? Que prolongue la vida útil del bien. 2, que tenga un valor. Y 3, que la vida útil sea más de un año. Es decir, que te dé beneficios económicos. En consecuencia, ese motor se incorpora al valor del bien. Pero ojo, en ese bien ya había un motor y lo estamos dando de baja. El tema está, ese valor que estamos dando de baja, antes no se estimaba. La NIS 16 te dice de que ese valor que se da de baja, debemos estimarlo y retirarlo del activo. Así como incorporamos un nuevo valor, retirar el valor antiguo. Y la NIS 16 te da un criterio cómo conocer ese valor si no lo conoces, porque no sabías cuánto costaba el motor cuando tú compraste el carro. La NIS para pymes ha incorporado este concepto también. Antes no había. Antes no había, ¿no? Ha incorporado este concepto, ¿no? Finalmente, también una modificación nueva, la incorporación de guías que aclaran la clasificación de instrumentos financieros, cuáles son
de patrimonio. ¿Y cuáles son? De pasivo. La NIC 9, la NIC 9, la NIC 32 y la NIC 7 te habla de instrumentos financieros. En lo que se refiere a la 9, te habla de medición, fundamentalmente. Nosotros te hablan de revelación y presentación. Entonces, aquí te clasifican esas NIF en lo que son instrumentos financieros de patrimonio, instrumentos financieros de pasivo. La NIF antigua en pymes no te hace esa separación. Ahora sí, te da una guía con mayor claridad para que uno con tranquilidad pueda diferenciar ese tipo de instrumentos. Recordemos que por más pequeña empresa que fuese, si tiene algunas inversiones, tiene algunos bonos, puede tener algunas acciones, también tiene derivados. Muchos trabajan, pequeñas empresas trabajan con forward, por ejemplo. Entonces necesitan tener esa información. La NIF Pymes está a la fecha actualizada con esos conceptos. Lo que no, todavía existen diferencias, ¿no? Diferencias, por ejemplo, ¿no? Con la NIF completa, ¿no? Que en caso de intangibles, ¿no? Los intangibles, la parte de desarrollo, la NIF completa tú lo puedes activar. La NIF Pymes lo tienes que considerar como gasto. Hay una diferencia. Si hablamos, por ejemplo, también de existencias, la NIF Pymes te acepta que tú puedas considerar el modelo de último precio de entrada, ¿no? Último precio de compra, favorecer tus inventarios. La NIF completa no te lo permite. Y así existen, pero hay diferencias sustanciales que a la fecha, en la reunión que ha habido la semana pasada, ¿no? La NIF ha planteado la necesidad que se uniformice ahí, entre otras cosas, pero parece que hasta el momento no va a haber ese cambio. Y existen otras más diferencias. Finalmente, ¿no? Para finalizar, ¿por qué es beneficioso aplicar la NIF Pymes? Porque simplifica la información, porque utiliza fundamentalmente el modelo de costo, más que el valor razonable. Recordemos que el valor razonable es el valor de mercado. Puedes aplicar el valor razonable, siempre y cuando no hay un costo de proporcionado, pero todo te lleva a medir el modelo de costo, ¿no? Es más comprensible por el usuario. Simplifica la aplicación de las normas, ¿no? Te permite un mayor acceso a créditos financieros. Recordemos que ahora los bancos te piden información para información financiera y es más simple para su presentación. Es más fiable para los entes fiscalizadores, ¿no? Para que ellos también cuando supervisen tengan mayor certeza de lo que están revisando. Y finalmente favorece a la formalización de las pymes. ¿Por qué? Porque hace más fácil su aplicación, las pymes pueden llevar una contabilidad y pueden tener información para toma de decisiones. Bueno, hasta aquí quería informar, conversar con ustedes. He hecho un rápido recuento y bueno, con todo gusto, si todavía hay tiempo, ¿no? A cualquier pregunta. Cualquier contacto, está el correo de capacitación de nuestro querido colegio, ¿no? Para cualquier consulta que puedan comunicarse. Con todo gusto, gracias Jorge, gracias a todos los oyentes y bueno, estoy dable para cualquier consulta o pregunta al respecto. Bien, muchas gracias, estimado Ángel. La verdad es un tema muy, muy interesante. Has explicado un tema bastante amplio, así de manera concreta, en el poco tiempo que se ha asignado. Y efectivamente, este es un cambio muy, muy importante. Quizás no lo están visualizando en su entera dimensión los colegas, pero a ver, para tratar de simplificarlo así muy brevemente, antes teníamos prácticamente dos tramos, ¿verdad? Los que aplicaban NIF completas, que eran aquellas empresas que estaban cotizando en bolsa, o sea, que estaban bajo la supervisión de la SMB, y los que tenían más de 3.000 UITs de ingreso, ¿correcto? Correcto. Y luego teníamos NIF PYME, que eran todas aquellas que tenían menos de 3.000 UITs de ingresos. En la práctica, solo aplicaban NIF completas, las que cotizaban en bolsa, ¿no? Que eran alrededor de 300 empresas, y algunas empresas grandes que tenían que reportar sus estados financieros a sus matrices, ¿no? La verdad que ha habido un problema de comunicación, o en todo caso no se ha comprendido bien por parte de los empresarios
las ventajas que era implementar el modelo NIF, ¿no? O sea, digamos que básicamente, como no había una, digamos, una sanción para no aplicar las NIF completas, NIF para pymes, salvo la SMB, pues la verdad que era una mezcla de criterios contables y tributarios los que aplicaban a las empresas del Perú, ¿no? Excepto algunas que sí querían tener más ordenado las cosas. Ahora con esta nueva norma que ha emitido el Consejo Normativo de Contabilidad, va a haber tres tramos, ¿no? Las NIS completas, que son enfocados para empresas que cotizan en bolsa, las que están bajo el ámbito de la SMB y que tienen ingresos mayores a 2.300 UITs. Y luego tenemos otro tramo que vendrían a ser la NIF para pymes, que va desde 150, me parece, 150 a 150. 150 Sí, UITs, sí, ¿no? A ver, yo tengo el dato por acá que me habían conseguido. Estamos 150. hablando de 104.000 empresas, Sí, aproximadamente. Esas sí. 104.000 va a ser obligatorio, no es que yo quiero que a ver qué me dice mi jefe o qué me dice el empresario, no. Eso va a ser obligatorio, ahorita les voy a comentar por qué. Y luego tenemos el otro grupo, el gran grupo, que son las microempresas, la de menos de 150 UITs, que es la mayoría, ¿no? Vendría a ser más del 90% de las empresas, ¿no? Aproximadamente tenemos 1.600.000 empresas si excluimos al nuevo RUS, con 1.600.000 empresas. Entonces, más del 90% estaría aplicando ese criterio en microempresas el próximo año, ¿no? Eso todavía está en proceso. Sí, Ya, bueno, Ángel, al igual que yo, hemos conformado el Consejo Normativo de Contabilidad, o sea, por eso tenemos cierta información, pero digamos, el interés del Consejo Normativo de Contabilidad es implementar básicamente la NIS para pymes, que sea el estándar en Perú, ¿verdad? sí. Eso es lo que se propone, ¿no? Ahora, obviamente hay ventajas y desventajas de la NIS para pymes. Las principales ventajas vendría a ser que pues hay una mejora en la calidad de la información financiera y además separa la información financiera de la información tributaria, ¿no? A través del impuesto a la renta diferido. Y la principal desventaja, según indican algunos trabajos de investigación, es el incremento de costos administrativos para su implementación y problemas de capacitación, ¿no? Entonces, no sé qué opinas de esto, lo que he estado comentando. Sí, ¿Qué nos podrías comentar? sí, sí, tú has planteado y resumido, es cierto, antes los parámetros eran distintos. Ahora sí, como tú dices, comparto totalmente, y es un sí o sí la obligación. Pero por otro lado, también es importante lo siguiente, como el Consejo Normativo tiene la visión de poder, la necesidad de aplicarlo ya, es una realidad, ha realizado ahorita con la Junta de Decanos, ¿no? Está realizando un curso, ha realizado un curso para preparar formador de formadores. Uh -huh. Es decir, un grupo de 60 profesionales, ¿no?, escogidos por cada colegio profesional de Perú. Entonces ellos han llevado un curso, ¿no? Y ese curso ya terminó. Los que han aprobado, porque es con aprobación, tienen su certificado de formadores. Entonces ellos, conjuntamente con sus colegios profesionales, van a comenzar, entiendo yo, a hacer la capacitación a la membresía del país. Sé también que el Consejo Normativo va a hacer otro curso más, ¿no?, para seguir formando formadores. Entonces ahí viene el papel de la profesión. Lo que tú decías rato antes, Jorge. Uno de los grandes problemas de la aplicación de la DIPYME es que no estamos capacitados. Quiero generalizar, por favor, ¿no? No estamos capacitados. Depende uno más que otro, pero no estamos capacitados. Entonces, ahí la profesión se estaría haciendo presente, capacitarnos a todos nosotros. O sea, también nosotros tenemos que poner esta parte, y cuando se den esos cursos, escribir, leer la NIF, ¿no? Más la capacitación. Vamos a estar aptos para poder aplicar la norma, ¿no? O sea, ahí se rompería un poquito
el primer problema que tenemos. Por supuesto, las universidades también van a tener que cumplir su rol, ¿no? Al respecto. El segundo caso es cómo el empresario sepa, conozca que esta norma tiene que aplicarlo. Una de las formas directas son a tener nosotros los contadores, pues. Nosotros decirle, aquí está la norma obligatoria. Si luego van a venir a supervisar, imagino que es SUNAT, salvo que con el tiempo, lo cual lo veo más difícil, ¿no? Algunas de las entidades sean las que realmente supervisen, ¿no? Lo veo más difícil. O creen una entidad para supervisar, también lo veo difícil, pero SUNAT está ahí a la mano. Y SUNAT toma en cuenta la ley del impuesto a la renta, que es aplicación de NIF. Suficiente para fiscalizar. Si el temor es alguien que no fiscalice. Entonces, creo que la primera persona que somos más directas para decir al empresario somos nosotros como contadores ya formados. Y segundo, por supuesto, las universidades y nuestra propia Junta de Decanos y los colegios profesionales seguro que van a hacer actividades, ¿no? Con los empresarios, microempresarios, para efecto de comunicarles, enseñarles, decirles, ¿no?, la obligación de estas normas y cómo le va a ser útil realmente. De tal manera que también un poco concientizar al empresario, de tal manera que facilite al profesional contador público a que no haya una negativa por parte de ellos por su desconocimiento justamente de aplicar y decirle las bondades. Ahora mismo, ¿por qué en el tema de los préstamos que hubo con el tema del COVID, de la banca, muchas empresas se quejaban que han dado a los principales, han dado a un grupo? Puede ser, eso no quiero tocar el tema, pero también es cierto que muchas empresas no tenían la información y el banco requería información. Nos gusta que necesita información. Hay empresas que yo conozco, por ejemplo, un amigo que tiene como 40 trabajadores. ¿Saben cuántos tenía Jorgito en la planilla? 1. ¿No? Tema de informalidad. Y quería préstamo del banco, pues no tiene nada normal, ¿sí? Entonces, hay que formalizarse. Esto ayuda a la formalización. Es más rápido, más fácil. Ahí está el papel de nosotros. Yo creo que puede ser una forma a la consulta que hiciste, ¿no? Ya está cumpliendo la Junta de Decanos con el Consejo Normativo ese rol. Nosotros Ángel, hay una pregunta muy puntual de la colega Yannick Victoria Palomino. Dice, buenas tardes, ¿cuándo se dieron esas modificaciones del Consejo Normativo? En diciembre ahí está la fecha, en diciembre del año pasado. Ok, entonces creo que hace falta un poco más de difundir, ¿no? Para ello, ¿no? Sí, mira, ahí está en el propio... ¿Cómo le llaman esto? En el material. Sí, lo vamos a publicar. No sí, ahí está la fecha. Pero es el 17 o 16 de diciembre de 2021, está en el peruano. Ok. Bien, Ángel, ya nos ganó el tiempo, ya estamos excedidos de la hora. Quiero agradecerte en nombre del Colegio de Contadores Públicos del Cusco y de su decano, digamos, esta brillante exposición. Nos has dado muchas luces respecto a esta nueva obligación. Bueno, no es nueva obligación, pero creo que se viene con fuerza todo el tema de NIF para pymes, ¿no? Entonces, te cedo la palabra para tus palabras finales y te puedas despedir de los colegas del Colegio de Contadores Públicos del Cusco. Sí. Muchas gracias al Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos del Cusco, a todos los miembros de la orden también de aquí de esta ciudad. Reitero el gran cariño y amor que tengo puesto. Mis padres han sido del Cusco, mi familia es cusqueña. Yo nací en Callao, yo tengo sangre cusqueña. Y aquí también fui elegido, tú dijiste que soy benemérito. Aquí en Cusco, en la ciudad de mis padres, en el año 2012, fui elegido benemérito. Y eso siempre lo tengo en el corazón. Gracias, colegas cusqueños. Gracias, amigos. Gracias, Jorge. Y gracias a todos por permitirme participar. Me despido y muchas gracias.